Hemos sido convocados de manera muy especial porque la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, cumple este 23 de octubre 45 años de haber sido fundada y haber realizado una tarea académica por el país fundamentada en la formación de muy importantes y especiales egresados, de tal manera que contrasta la labor de la facultad con relación a todas las coyunturas difíciles que en tiempo reciente y durante estos 45 años nos ha tocado de manera muy difícil sortear. Voy a hacer un pequeño recuento muy rápido sobre los orígenes y las motivaciones de la creación de la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Minas habían dos programas curriculares en matemáticas, un programa de matemáticas de pregrado y una especialización en matemáticas para ingenieros. Había un posgrado en matemáticas que conjuntamente con el posgrado de planeación urbana eran los dos únicos posgrados que habían en el año fundados desde 1968 en toda el área metropolitana. Entonces eso, digamos, establecía una actitud pionera de mucho entusiasmo y mucho afán por empezar a sembrar las semillas de la investigación que eso propició posteriormente y que desarrolló esta facultad a granel durante toda su historia. El profesor Darío Valencia con el doctor Álvaro Tirado fundan en el Consejo Superior de la Universidad o a través del Consejo Superior la sede de Medellín de la Universidad Nacional, que adquiere el estatus de sede y por lo tanto puede tener vicerrector, y a partir de allí se hace un proyecto de crear una facultad de ciencias que en el Consejo Superior se bifurca en sendas facultades, una de ciencias, digamos, exactas y naturales y una facultad de ciencias humanas. De la Facultad de Agronomía se incorporan en ese momento a la Facultad de Ciencias un departamento dual que es el de Biología y Química y unas secciones de limnología, climatología, más una infraestructura de museos, entomología, etcétera, etcétera, que pasan a ser parte fundamental del patrimonio académico y la estructura futura de la facultad. De la Facultad de Minas, por su lado, llega un departamento dual también de física y matemáticas, una parte muy importante del antiguo departamento de recursos minerales, y se reacomodan todos estos recursos con un montón de profesores muy veteranos, muy expertos en docencia, con muy escasa formación a nivel de posgrados. En esa época realmente los posgrados en la planta de profesores de la universidad no eran muy comunes, y esto se acompaña con un cúmulo de profesores que pudieron ingresar a la planta de la universidad a través de una única ampliación, quizá hay mucho tiempo, que hizo el gobierno de Alfonso López, que permitió que muchos egresados destacados, tanto de la Facultad de Minas como de la Facultad de Agronomía, se incorporaran como profesores en la nueva Facultad de Ciencias. Sí, la carrera nació en el año 69 y se llamaba Licenciatura en Matemáticas. Y todos los estudiantes que empezamos ahí, que fueron en esas épocas de efervescencia y calor, yo digo que son rastros del 68 francés, la carrera no tuvo estudiantes hasta el año 70-71. Entonces nos pasamos Álvaro Muñoz, Miguel Monsalve, yo, un Herrera que fue profesor en la Antioquia, Alfonso Herrera. Alfonso, Jaime Escobar. Posteriormente llegaron Débora, Jorge Mejía. Ellos también son vocaciones tardías, llamábamos en esa época. Eso decía Muñoz, que era sobrino de Monseñor Muñoz. Entonces decíamos que éramos vocaciones tardías, habíamos llegado a la matemática, pero en esa época donde la voz cantante era Juan Camilo, había un grupo al cual Jorge también anduvo por los lados, y yo, le llamaban el Olimpo. Era la gente que trabajaba alrededor de Zuleta y le dio por hablar de Bourbaki. Y Juan Camilo, que era muy hábil, empezó a estudiar a Bourbaki. Juan Camilo Ochoa. Sí, y de ahí nació.
Yo decía ahora que las clases de Juan Camilo parecían manifestaciones, yo no sé si la gente entendía, porque nosotros estuvimos hablando del Tao y del cuadrito años. Pero son esa época, en el 69 empieza con ese nombre y fue la primera pelea política de Muñoz, que era el líder, el primer egresado de la carrera de matemáticas, Álvaro Muñoz, soy profesor en Johns Hopkins, muy de moda porque sale mucho del COVID, y yo fui el segundo. Entonces el Muñoz lideró eso y cambiamos el nombre de la carrera de licenciatura a matemáticas, Bueno, que fue en el año 74 que nosotros nos graduamos. vamos entonces ahora a que Jorge nos cuente un poco. Hubo un conjunto de profesores jóvenes, sobre todo en la Facultad de Minas, en los que estaba el profesor Jorge Cosio, que nos cuente un poco cómo fue ese éxodo, digamos. Una cosa que me parece como importante destacar de esa época, la formación matemática en ingeniería en la Facultad de Minas, en la Escuela de Minas, era buena. Visto con la perspectiva actual, era matemática del siglo XIX, pero buena matemática y con muy buenos profesores. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Empieza la facultad, como ustedes mencionaron, y entonces este grupo de profesores y todas las inquietudes intelectuales de la época llevaron a que nosotros queríamos aprender matemáticas en serio, o sea, matemáticas profesionalmente. Y la universidad, tengo que decir, nos respaldó mucho. ¿Por qué? Porque permitió que saliéramos afuera. Y te digo, una cosa que me olvidaba mencionar es una anécdota importante. Cuando nosotros empezamos en la Facultad de Minas con lo que tú decías, Luis Alfonso, de por ejemplo, crecer y que gente llegara a la facultad porque se abrieron cupos docentes, en matemáticas, por ejemplo, se abrieron 6 cupos y nos presentamos 96 matemáticos de todo el país, ingenieros de todo el país e ingenieros de la Escuela de Minas. Los 6 cupos nos los ganamos 6 ingenieros de la Escuela de Minas. Eso para mostrar el nivel. Y ese examen lo había hecho el profesor Yu Takeuchi, un examen serio, matemático, bueno, y digamos, nosotros no sabíamos mucha matemática, pero teníamos el interés de formarnos, y ese grupo se formó. Y la universidad durante la década del 70, el 80 y el 90, digamos, principio, siempre estimuló que la gente saliera, y las distintas administraciones, muchos de ustedes tuvieron mucho que ver con eso, siempre nos respaldaron que la gente joven que llegara con ganas de estudiar, había que estimularla, y se fue, y volvieron, y se formó una figura muy importante, nueva, novedosa. Tú decías ahora, ellos eran muy buenos profesores, y realmente ahí teníamos un grupo de profesores espectaculares. María Elena, tú llegas en un tiempo posterior, por concurso público, como llegamos todos nosotros, como bióloga de la Universidad de Antioquia y magíster. ¿Qué ambiente en cuanto a la investigación y qué fuerza académica para ese momento le reconocías tú a lo que llamábamos en ese momento el Departamento de Biología? Yo ingresé al Departamento de Biología en 1993 y estaba implementándose la reforma de Antanás-Mockus, que consistía en crear unas asignaturas que conformaban unas líneas de profundización, y nosotros en conjunto con varios profesores de la Facultad de Ciencias Agrarias diseñamos 4 asignaturas muy orientadas hacia el campo de la biotecnología, principalmente animal y vegetal, porque nuestras asignaturas eran de servicio para esa facultad. De hecho, en la convocatoria que yo ingresé, los cursos que yo dictaba era de biología general y biología celular. Por mi formación investigativa en la Universidad de Antioquia, obviamente que yo sí extrañé cuando llegué la falta de conformación de grupos, que después se pudieron ir haciendo, terminando ya la década de los 90, muy inicio del 2000, cuando Colciencia empieza a convocar a la gente y todos empezamos a juntarnos. En la Facultad de Ciencias que yo encontré, el decano era el profesor Luis Alfonso, y siempre cuento la anécdota que nos reunió en una mesita redonda que había en la decanatura a Juan López y a mí, y nos dijo: ustedes son la nueva generación de profesores de dedicación exclusiva. Nosotros ingresamos de dedicación exclusiva desde el principio,
para que hagan una revolución en el departamento de biología, lo cual no fue fácil porque nosotros encontramos muchas resistencias dada la diversidad de formación a nivel académico de pregrado. A nosotros nos tocó, si podríamos llamarlo de una manera suave, enfrentarnos con ingenieros agrónomos de vieja data, con ingenieros forestales, que tenían una tradición muy grande en la Facultad Nacional de Agronomía y que veían con malos ojos que otra gente viniera a traer, sobre todo en el área de biotecnología. Sin embargo, yo siempre he rescatado mucho la labor que hizo la profesora Sonia Jaramillo en el área de biotecnología vegetal, y ella nos apoyó, nos impulsó, y la facultad también. Entonces logramos empezar a formular en la facultad la maestría en biotecnología en conjunto con la otra facultad, pero quedó administrada por la Facultad de Ciencias. Y también encontramos el proyecto Copérnico, que tampoco se me ha olvidado, porque yo me lo leí de pe a pa, y consistía en que la facultad ya tenía un proyecto en las cuales cada departamento fuera creando su propia carrera. Pero nosotros éramos los más desventajosos, porque en biología se había dado una discusión previa de si abrir o no el programa de biología pura, que estaba vigente en Bogotá, y ellos querían una biología más bien agronómica, que no se parecía en nada al pensum del que uno se había formado inicialmente. Entonces, en esa época estaba el profesor Constantino Mantilla, vicedecano académico también, y a través de una discusión, creo que Mario Arias era el decano, se lideró una discusión en el departamento y se llegó a la conclusión que debíamos crear o formular un proyecto para la creación de ingeniería biológica apoyados en la anterior creación de ingeniería física. Y tuvimos el apoyo de la facultad y fuimos con Constantino y fuimos primero al Comité de Programas Curriculares y luego al Consejo Académico. La principal objeción que encontramos fue el Instituto de Biotecnología, porque los ingenieros químicos de allá no les parecía que esa carrera, y menos en la sede de Medellín, fuera a tener un futuro, porque ahí es donde se nota mucho lo que es ser provinciano tratado en la capital. Sin embargo, yo pienso que la facultad tuvo una muy buena estrategia, fue que hizo un inventario de todas las potencialidades, no solo de ciencias, sino de ciencias agrarias y de minas, y entonces eso daba un cuerpo muy grueso en biotecnología, lo cual los evaluadores internacionales tampoco podían descalificar. Entonces tuvimos la oportunidad, digamos, de que nos aprobaran ese. Realmente nosotros por el año 2000 hicimos una reforma de todas las facultades de la universidad liderada por el rector Víctor Manuel Moncayo. Y en una intención de hacer una economía burocrática importante, había en el espíritu de esa reforma la intención de fusionar las direcciones de programas curriculares, carreras y posgrados con las direcciones de las unidades académicas. Entonces, el asunto era como que el departamento de matemáticas administrara su carrera de matemáticas y sus posgrados en matemáticas, estadística hiciera lo propio, etcétera, etcétera. Entonces nos dimos cuenta de que había realmente un cambio conceptual, porque el departamento como estaba concebido, y es la concepción que hay más o menos estándar internacionalmente, y entonces decidimos que en la sede de Medellín íbamos a incursionar con la denominación de escuelas, es decir, unos departamentos sumados con la administración de programas académicos. Ahora, en particular porque se habló de escuela de biociencias y escuela de geociencias, eso tenía que ver, en cuanto a lo de biociencias y geociencias, por hacer un desprendimiento de una tradición que había sido lastrosa hasta ese momento. Para nosotros en biología, que eso significa un cambio casi que hasta de personalidad, biociencia implicaba incluir biotecnología, que era una área muy controvertida en ese momento. Ajá. Y que no tenía cabida en ninguna parte. Entonces biociencia era un nombre un poco más genérico que incluía todo lo bio. También. Cuando ya se funda la Facultad de Ciencias y hay, digamos, la excursión de todos estos profesores de ciencias agrarias y de minas
a la Facultad de Ciencias, viene el asunto de cómo organizarnos en unidades académicas, que en ese momento son departamentos. Entonces se crea el departamento que tenía tal vez la expectativa más grande de todos, que es el Departamento de Ciencias de la Tierra, donde confluye recursos minerales, limnología de biología, fertilidad de suelos, de la antigua escuela de agronomía. Con su laboratorio, que es muy importante. Con el laboratorio de suelos, que era una unidad de explotación económica fundamental para desarrollar esas áreas y financiar todas las salidas de campo que eran y son hoy en día muy onerosas. Eso se podía hacer con los recursos que generaba ese laboratorio. Bueno, entonces este era un departamento con muchas expectativas, porque en la concepción de la estructura de la facultad se veía como el departamento que de manera natural estaba más cerca de hacer investigación interdisciplinaria. Entonces ellos arrancan justamente con un macro proyecto de investigación muy grande, que es el ecosistema del Cañón del Río Claro, así con ese nombre genérico, o sea, recorrerse, evaluar, inventariar y hacer todo lo posible en el Cañón del Río Claro, con excursiones y salidas de campo sistemáticas entre profesores de esa unidad, geólogos, ingenieros agrónomos, biólogos, en fin. Y interviene en ese proyecto también todo el departamento de biología y una parte de química. Entonces, eso arranca muy bien y ese proyecto llega, digamos, a un feliz término. Y aparecen ahí las primeras publicaciones en revistas importantes de la facultad. Todavía en ese departamento, en la facultad, los otros departamentos no han despertado. Y lo que ocurre es que tenemos un problema estructural que ya lo mencionaba Jorge ahora. Y es que teníamos un montón de gente absolutamente adiestrada y con el conocimiento suficiente para ser unos magníficos profesores de pregrado, pero sin la formación de investigadores. Entonces, por eso hay dos estrategias fundamentales. La primera es financiar a como diera lugar la salida de los profesores a hacer posgrados en el extranjero. Pero además hicimos otra cosa muy sabia, y fue, aunque endogámicamente, una estrategia de desarrollar una capa de posgrados internas donde la gente que no se podía ir afuera también se formara. Incluso muchos de esos, después de formarse por dentro, también se fueron a estudiar afuera. Quiero que Román me cuente un poco. Román viene de una cultura muy distinta, que es la cultura de la Universidad de Antioquia. Y una de las cosas más importantes que le ocurre al departamento de física y también al departamento de biología, por eso yo las invité a hacer una pequeña revolución a las hermanas Márquez, es que esa hibridación con la Universidad de Antioquia mostró en el desarrollo de la facultad ser altamente productiva, porque realmente eso es como injertar, ¿cierto?, una especie vegetal para que sea más productiva o lo que sea, y así ocurrió aquí. Entonces la entrada de Román y de muchos profesores de la Universidad de Antioquia a la actual Escuela de Física, en ese momento Departamento de Física, permitió precisamente que se convirtiera en un motor muy dinamizador de ideas nuevas en la facultad. Realmente había una época de cambios importantes a nivel muy grande, a nivel más amplio de la universidad, y eso generó ese destino. Nosotros teníamos, nuestra generación tenía el destino de producir ese cambio, y creo que nos acogimos muy bien a ese destino. Había una naciente facultad de ciencias. Yo llegué en el año 82, finales del año 82, a la facultad de ciencias. Llevaba 10 años de haber sido creada, y como dijeron ustedes, las preocupaciones más importantes eran docentes, y eran de docencia de servicio. Yo venía de la Universidad de Antioquia con una tradición en el área de física pues más grande que lo que teníamos en la Universidad Nacional, y les cuento que mi aspiración era, en esa época mi aspiración fue ser profesor en la Universidad de Antioquia. Y curiosamente, como ocurre con las cosas del destino, hubo una gran convocatoria, esas convocatorias del gobierno de López Miquelsen, a las que te referías ahora, para el Departamento de Física de la Universidad de Antioquia ocurrieron un semestre antes de que yo me graduara, entonces no me pude presentar.
Y cuando me gradué ya no había cupos, entonces me presenté a la Nacional y fui vinculado a la Universidad Nacional con el título de pregrado, pero con esa cultura ya la gente de la Universidad de Antioquia tenía posgrados. Los primeros doctores habían empezado a llegar en física, habían empezado a llegar, William Ponce, por ejemplo, entre ellos, Álvaro, en fin, todas esas personas que formaron el departamento de física. Yo venía ya con una cierta tradición de investigación que obviamente en la Universidad Nacional lo que encontré fueron grupos de estudio, pero no propiamente de investigación. Yo fui muy apoyado por la universidad desde el principio, por suerte o porque había gente también visionaria que hoy en día seguramente estarán viendo hacia el pasado como un destino que nos tocó abordar. Y yo pude hacer la maestría en la Universidad de Antioquia y luego me fui a Alemania a hacer mi doctorado, todo eso apoyado por la Universidad Nacional, precisamente porque la gente que había en el momento en la universidad empezó a intuir de manera muy intuitiva, porque uno en esa época también está manejando las cosas más o menos tirando línea en una cierta dirección, pero se sabe pues que el futuro hay que hasta dejarlo donde que alcanza fluya. la vista de uno. Exactamente, entonces me apoyaron. Cuando yo llegué estaba en la decanatura, estaba también Mario Arias, que estaba recién llegado del Brasil también por esa época, y había unos muchachos, en esa época teníamos que 35 años, 37, tal, pues estábamos andando por esas edades. Yo venía de la escuela alemana, que tiene diferencias con la escuela anglosajona, es verdad, tiene diferencias, y cuando dijiste a la facultad hay que dotarla de personalidad, nosotros no teníamos una personalidad propia. Yo escribí Copérnico por esa inspiración, cuando Luis Alfonso dice que hay que dotarla de personalidad, y hay que poner, de personalidad significa ponernos programas propios, responsabilizarnos de nuestro propio conocimiento. Yo me senté y escribí Copérnico. Es muy importante porque el asunto no era solamente programático. Nosotros hoy en día podemos decir, sí, se empezaron a generar los programas, se empezó a cualificar la gente, pero para mí había algo más interesante y más profundo. Había un concepto de facultad de ciencias, que eso era muy importante. Entonces yo le dije a Luis Alfonso, vea, le tengo el programa, pero no es física, es ingeniería física, porque yo lo vi en Alemania. Esa es una idea alemana, sí, eso iba a decir yo lo vi en Alemania y le en conté Chile. el cuento, y le dije, yo pienso que podemos lograr un aporte importante desde el punto de vista profesional, sin que sea una competencia directa con la Universidad de Antioquia, que nos lleva años y con grupos formados y con toda la cosa, sino que armamos unos programas diferentes. Y en física, el programa que podemos armar, y tenemos tradición en la universidad, en la sede de Medellín en ingeniería y demás, es ingeniería física. Y Luis Alfonso, que no tenía idea de que era ingeniería física, y nadie tenía idea de que era ingeniería física, dijo, porque Luis Alfonso sí es muy arriesgado, hágale, a ver cómo es la propuesta, mórtela. Listo, yo me fui. Los que estábamos hablando de ingeniería física éramos físicos, no éramos ingenieros. Entonces, era también otro aspecto particular, que yo en alguna conversación decía, hombre, esta facultad fue creada por gente que no estaba formada en los programas que crearon. Por ejemplo, ingeniería biológica, no, es que nosotros tenemos ingenieros biológicos. Ingeniería física, nosotros tenemos ingeniero físico. Realmente, cuando empezamos estas discusiones internas nosotros como equipo de facultad en esa época, y empezamos como a madurar la idea de estas ingenierías y los programas nuevos, nosotros decidimos armar una comisión, y en esa comisión yo me acuerdo como si fuera hoy que inicialmente estaba, no sé si María Elena o Edna, estaba Argemiro, que Argemiro siempre lo poníamos a empujar cosas, ¿cierto? Él era entusiasta cuando se convencía de las ideas. Dimos a Ricardo Torres, porque ellos todo el tiempo habían reivindicado para la escuela, el departamento de química en esa época, la creación de una carrera de química, carrera que todavía no existe. Estamos hablando del año 93-94. Sí, más o menos esa época. Y entonces yo me acuerdo que los títulos eran informática estadística, biología ambiental,
ingeniería física, ingeniería matemática. Esos eran los programas. Por el lado de química no teníamos nada porque se había quedado eso. Lo que sí teníamos claro era que íbamos a empujar estructuras que tuvieran intelecto detrás, o sea, personas Dolientes. dispuestas a trabajar en eso. Vamos entonces a redondear lo de la creación de ingeniería física para que avancemos otra vez saltando de área a las matemáticas y miremos un poco cómo fue la fundación y la apertura del doctorado en matemáticas, que es una cosa absolutamente fascinante. Bien, con lo de ingeniería física me gustaría culminar diciendo un par de cosas. Lo primero es que, como efectivamente ya lo dijimos muy rápido, EAFIT abrió ese mismo programa de ingeniería física. Yo quedé con la insatisfacción, y lo confieso hoy públicamente aquí, de que no se hiciera ingeniería matemática para la Facultad de Ciencias, porque efectivamente también a los 3 o 4 meses EAFIT fundó el programa de ingeniería matemática, que ha sido además muy exitoso para ellos. En eso sí tenía yo un conocimiento de causa importante para proponerlo, porque era muy notoria el desplazamiento de muy buenos estudiantes de ingeniería de EAFIT que se venían a estudiar el programa de matemáticas de nosotros. Y veía que ahí había una hibridación de avance y progreso en estas áreas absolutamente notable, que había que darle la oportunidad con un programa curricular como ese. Bueno, para introducir entonces la conversación sobre la creación y puesta en funcionamiento del doctorado en matemáticas, que es también otra gesta importantísima, les quiero contar qué pasó en la discusión en el nivel nacional, en el Consejo Académico y en el Consejo Superior. De tiempo atrás, antes de yo llegar a la decanatura, ya había una discusión de la creación del doctorado en matemáticas en la sede de Bogotá, en el Departamento de Matemáticas de la sede de Bogotá. Entonces, yo me puse a mirar con mucho cuidado el procedimiento y me dio un poco de preocupación, porque vi que esta gente nos llevaba una ventaja grande, porque venían en esas discusiones por lo menos con un año de anticipación. Eso tiene que ver con los tiempos que ahora Jorge va a mostrar cómo son los tiempos en el desarrollo de la investigación en matemáticas. Entonces, yo hice en un break del Consejo Académico, yo me junté con Antanas Mocus y con José Granes Sellares. José Granes Sellares era el decano de Ciencias de Bogotá. Y les dije, yo ya iba con mi bolsita de Manila debajo del brazo. Y Antanas era el vicerrector académico, ¿no? Antanas era el vicerrector académico. Entonces yo les dije que yo quería que miraran una posibilidad, y era que abriéramos simultáneamente el doctorado tanto para la Facultad de Ciencias de Bogotá como para la Facultad de Ciencias de Medellín. Y entonces yo les vi la cara de escepticismo, ¿cierto? Porque pues era la primera noticia después de un rato largo de discusión en el Consejo Académico sobre el doctorado solo para Ciencias de Bogotá. Le dije, no es un atrevimiento. Entonces saqué mi bolsita y se las pasé a ellos. Yo me acuerdo que ellos se quedaron en la rectoría mirando el documento los dos, y yo me fui a tomarme un café. Miren lo que yo ya vengo. Ese documento me lo había preparado Pedro Izaza, y era simplemente un portafolio de las publicaciones pioneras de nosotros, digo nosotros, de ustedes, en matemáticas, Para respaldar la iniciativa. para respaldar el programa. Entonces, cuando yo regresé, ya se estaba reintegrando el Consejo Académico. Entonces yo me le acerqué a José Granés y entonces yo le dije, ¿cómo viste la cosa? Y él me dijo, espectacular. Y entonces me dijo, está mejor que nosotros. Entonces le dije, entonces vamos a jugar en conjunto. Y me dijo, sí. Entonces cuando ese programa se creó para las dos facultades. En la estructura, en la tradición y evolución del Departamento de Matemáticas de nosotros, en la parte sobre todo la vida en la Facultad de Ciencias, había habido una dificultad muy grande incluso con la antigua maestría, y era que los profesores eran demasiado delicados y respetuosos con el asunto de dirigir tesis de maestría. Por eso muchas personas se tenían que graduar solamente con cursos. Y ese seguía siendo como el escollo fundamental para abordar la apertura del doctorado, porque allá de verdad sí había que dirigir las tesis. Entonces, profesor Cosio me hace el favor y complementa. Pero antes de que entre Jorge,
quiero hacer un paréntesis, porque Listo. quiero resaltar un punto. Todo ese anecdotario que contaste. Vuelvo a la idea del concepto de Facultad de Ciencias, porque hablamos del concepto en términos de cómo se forma gente en las disciplinas y cómo orientamos las disciplinas, pero es que también esta generación en la que honrosamente me tocó vivir y jalonar un poco los procesos de la universidad, ayudar a jalonar un poco los procesos de la Facultad de Ciencias, tenía un concepto claro de que la facultad tenía que investigar. Yo recuerdo que cuando ingresé era muy pobre la investigación, lo que había eran grupos de estudio, la gente no sabía escribir artículos científicos, ni se preocupaba por eso, los veía por allá inalcanzables, ni tampoco sabía hacer proyectos de investigación, porque además había una especie de desconfianza frente a la investigación, y de hecho eso se tomó cuerpo, por ejemplo, en el edificio de investigación, que yo creo que hay que contar la anécdota de qué ocurrió, cómo se construyó ese edificio de laboratorios. Eso cambió la cultura de la investigación y nosotros Eso introdujimos la cultura de la escritura del artículo científico. Yo quisiera como mostrar cómo hacer investigación y cómo se ha hecho investigación en la facultad. Es una tarea ardua. Y eso me parece pues como importante destacar, sobre todo para las generaciones que nos vean hacia el futuro con estos comentarios que estamos haciendo. En el año 1982 llega un profesor alemán que le gustaba mucho además escalar alta montaña, el profesor Volker Stahlborn, un matemático que había sido entrenado en Europa en buenas escuelas de matemáticas. Y él llega... Aquí gran era la cosa. Sí, y había trabajado con un matemático muy grande que era Jan Mavan. Y Jan Mavan era una persona que nosotros respetábamos porque nos había llegado pues como las corrientes europeas de que ese matemático era, por ejemplo, en el área de análisis era un tipo de mucho respeto. Y llega una persona por ese intercambio que ustedes hicieron cuando estaban en la administración y llega aquí, viene y se integra y él nos enseña a hacer un seminario de investigación. Él nos enseña a valorar la investigación. Él y una persona como Juan Camilo Ochoa tuvieron mucho que ver en que muchos de nosotros saliéramos a hacer el doctorado afuera. Y como dije, la universidad nunca se rajó, siempre nos respaldó. Entonces, llega en el año 82, se arma un seminario en el área de análisis, en particular en ecuaciones diferenciales, gente muy brillante ahí toda, y esa gente empieza a estudiar y a motivarse. Muchos de ellos salen a estudiar y regresan en la década del 80. Fíjense, para dar como una idea, los seminarios se consolidan en la década del 80, se empiezan a hacer seminarios serios de investigación y llega solamente 7 años después de estar el profesor Volker Stahlborn aquí, sale el primer artículo producido en la sede. Made in Colombia. En la sede. En la sede. O sea, nosotros, y eso es una cosa, lo hacen los profesores Jorge Mejía, Pedro Isasi y Volker Stahlborn, que son fruto de esos seminarios que le había iniciado. Yo en ese momento estaba haciendo mi doctorado por fuera. En Texas. Y después viene la gente, empieza, como dice Román, ya a incorporar en su cuerpo, en su trabajo docente, la palabra investigación. O sea, aquí vamos a formar investigadores y vamos a hacer investigación. Pero bueno, con esas salidas y con los contactos internacionales que siempre se estimularon, que ustedes los estimularon muy bien, se logró armar un cuerpo bueno, que se fue consolidando. Más se participaban en congresos, se hacían los seminarios, nosotros liderábamos, ya se escribía en revistas internacionales muy buenas. Entonces aparece en el 93 lo que tú estabas contando, con Antanas y con Granés, y sale en el Consejo Académico la aprobación para el doctorado de matemáticas de Bogotá y Medellín, ¿cierto? Que es una cosa muy importante, y empieza sobre nosotros una presión que era, pero es que si ustedes escriben artículos en matemáticas, si ustedes ya hacen seminarios, si ustedes hacen congresos, ¿cómo no van a ser capaces de dirigir ya tesis doctorales y nosotros despacio? ¿Por qué? Porque nosotros todavía no sentíamos la verdad
inmaduros en investigación. Y eso es cierto, porque hay que reconocerlo. Uno puede tener chispazos, puede tener los contactos y todo, pero para tener un cuerpo consolidado como el que la Universidad Nacional y la sociedad se merece, se necesitaron años. Solamente en el año 98 abrimos el programa. O sea, abrimos, ¿qué quiere decir? Nos pegamos a lo que ya tú habías aprobado 5 años atrás. Y el primer egresado aparece en el 2005. Estaba hablando de que el programa de doctorado se aprueba de doctorado en matemáticas se aprueba en el 93 para Medellín y Bogotá. Medellín lo asume en el año 98 y los primeros egresados salen en el año 2005, pero ya hay un cuerpo sólido, digamos, que hace que eso de ahí en adelante fluya más fácil. Y es como un estilo que a veces institucionalmente es difícil de aceptar, pero cuando todavía no hay cultura en ciertas áreas hay que construirla. Y nosotros tratamos como un poquito, que se veía pesado y se veía duro, logramos un poquito darle cuerpo a esta investigación en matemáticas. Ahora, ocurrieron ahí cosas importantes, es la consolidación de los seminarios de investigación. El hecho de que la sede se mirara nacional e internacionalmente desde el punto de vista de matemáticas, por ejemplo, en lo que a mí me concierne, con respeto. Lo invitaban a muchas partes, era un modelo para muchas partes del país y del exterior, eso se fue siendo una cosa importante. Entonces, ahí está como todo el germen de ese trabajo fuerte que se desarrolló desde principios de los 80, pero que demoró 2 décadas, diría yo, en consolidarse. Y que había personas con formación de ingenieros, personas con formación matemática que se nutrieron de todas estas experiencias. Claro. Muy un poquito más atrás, yo creo que no solamente de la época del 2000 en adelante, sino un poquito más atrás, 95, 96, que fue la época que yo entré a la universidad en pregrado. Yo creo que matemáticas tenía un nombre, por lo que está el doctorado, la maestría en matemáticas, que era de las primeras maestrías que estaba en la universidad, el doctorado posteriormente, que era, creo que el primero o el segundo doctorado en la sede con la historia. Segundo después de hidráulica. Hidráulica, exactamente. De recursos hidráulicos. Entonces, se veía la escuela de matemáticas antes de departamento como algo muy importante dentro de la sede. Y estudiar uno de los cursos de pregrado que daba el departamento era difícil. Se sabía que el nivel de los cursos no era un nivel fácil. Entonces, los que estábamos en ingeniería y pasábamos por el departamento de matemáticas y nos iba bien, eso era como un reconocimiento al interior de la universidad. Y después salen los cursos magistrales, que se dio como en el 97. Y empiezan a crearse las monitorías de pregrado, que yo recuerdo que eran apoyadas hasta por mí. Empezamos algunos estudiantes de ingeniería a hacer monitores de matemáticas. Y yo creo que eso nos llevó a conocer un poco más lo que era el departamento de matemáticas y lo que era ser matemático, lo que era estudiar matemáticas, y nos encarretamos. Entonces, pues yo me graduó de ingeniería química en el año 2000 e inmediatamente paso a ser profesor de la escuela por medio de un concurso. Y ahí ingresamos John Jader Mira, que sí era matemático de la Antioquia, John Byron Baena, ingeniero civil de la Nacional, y entré yo como ingeniero químico de la Nacional. Fuimos los 3 que ganamos el examen y que ingresamos al departamento en ese momento, con el compromiso implícito, era más de palabra de usted ingresa, pero tiene que seguirse formando. Posteriormente, creo que en el 2004, 2005, ya en ese concurso se le exigía al que ingresara que tenía que hacer el doctorado, pero en el que yo ingresé no. Sí, era solamente como de palabra. Y yo ingresé siendo ingeniero sin saber realmente lo que es ser matemático, pero con el compromiso de estudiar matemática. Entonces inmediatamente hice una maestría en matemática, igual que John Byron. Empecé a hacer la maestría en matemática, después salí a hacer el doctorado en matemática, igual que John Byron, igual que los demás, los que entramos en ese momento con ese compromiso de palabra, lo cumplimos. Y yo creo que eso llevó a fortalecer mucho la escuela de matemáticas, y creo que eso es lo que también llevó a que creciera en la facultad el área de matemática aplicada. Hasta ese momento, me refiero al comienzo del 2000, el único matemático aplicado era Carlos Mejía. Que había ingresado a la universidad a trabajar como en los 90 y algo, 96, sí. 97, no sé. Y era el único que trabajaba en aplicada. Después de eso varios nos formamos en aplicada y
y creció pues lo que ahora es nuestro departamento, nuestra escuela. Yo creo que eso es una idea de mirar hacia el futuro. Cuando ya el departamento o escuela de matemáticas está como está ahora, y nos damos cuenta que ingresan personas con una formación de ingeniería, pero también con una formación en matemática aplicada. Y ahí se dan cuenta que para que eso tuviera fuerza tiene que ser una idea nacional, no una idea de sede. Se la traen a Medellín, yo estaba en el momento de director de área curricular, nos gusta la idea, entonces formamos un equipo con Marilena Valentini, que es realmente científica de computación por formación de pregrado. También está Daniel Cabarcas, que es ingeniero de sistemas con doctorado en matemáticas, entonces también estaba por esa línea. Bueno, y estaba yo como matemático aplicado por formación. Nos damos cuenta que eso puede ser una muy buena idea para Medellín, teniendo en cuenta que la maestría en aplicada también ya estaba tomando fuerza, y le trabajamos. Le trabajamos al comienzo cambiando un poco la idea de Bogotá, lo que ellos querían, por lo que Medellín podía aportar. Fue una negociación de nosotros queremos esto, ustedes quieren esto, entonces vamos a encontrar un punto intermedio, y lo logramos encontrar, no fue muy difícil. Ahí estaba la oposición que siempre ocurre en el académico por parte de representantes estudiantiles, profesorales, que de donde la plata, que de donde los profesores. Tenemos a no, estamos los profesores, es simplemente utilizar de manera óptima el recurso que ya tenemos. No estamos pidiendo que venga más personas, sino que nosotros que nos hemos formado en esta área de computación y matemática aplicada, que lo podamos ejercer, lo podamos mostrar. Bueno, no fue fácil, un consejo largo también, y finalmente se logra aprobar. Bueno, ahora para empatar esta idea o esta discusión, con lo que dijo Luis Alfonso, he mencionado, permanece la idea de que cada escuela tenga su nivel de formación, pregrado, maestría y doctorado. Ahora la que nos queda es la escuela de química, que propiamente tiene una maestría en química. Ahora estamos en el proceso de la creación del pregrado en química, va muy adelantado, va en la etapa de negociación con Minas, pero ha sido... ¿Pero es creación o es apertura? Es creación, más bien, es apertura porque ya está creado en Bogotá, entonces vamos a abrirlo. pero con el sello propio, Con el sello digamos. de Medellín. Exacto, claro, con el Porque sello lo va a propio. hacer los recursos de aquí, los profesores de aquí. Muy Sí. bueno. Yo quiero hacer una anotación con respecto a lo último que se ha dicho. Y volviendo a las ideas que planteé al principio del destino que nos tocó a nosotros, del timonel que era Luis Alfonso, de la gente muy entusiasmada y algo loca que empezó a generar propuestas académicas que no existían y que no eran formados en las propuestas académicas. Y es que me alegra mucho, mirando en retrospectiva, que todas esas iniciativas encontraron eco en las tendencias modernas de desarrollo de ciencia y tecnología. Ingeniería física tiene nicho actualmente a nivel profesional. Eso ha proliferado en muchas universidades del país, hay 5 o 6 programas, hay una Asociación Nacional de Ingenieros Físicos. Y cada vez hay más empresas que están empleando ingenieros físicos, inclusive en ámbitos insospechados. Ya Bancolombia está decidiendo que para su unidad de análisis y modelamiento está incorporando ingenieros físicos. Y yo no me extrañaría que más adelante vaya a incorporar gente de ciencias de la computación. Científicos, Pues, computación. a pesar Oiga, de eso, perdón que ya nos están haciendo yo una señal. Me estoy dando cuenta que el más viejo aquí soy yo. Entonces, las cosas nuestras empezaron muchísimo antes de lo que ustedes están contando. Ustedes dos no habían llegado. Jorge sí, pero estaba en otras. En el año 85, Argemiro Echeverry, que era el director del programa de matemáticas, logró aprobar en Bogotá una especialización en matemática avanzada con una línea de estadística. ¿Cierto? Y así empezó esta historia, empezaron los grupos de investigación y había 2 personas que se graduaron, todavía uno de ellos es profesor, Norman Giraldo y Germán Cabarca. Nosotros teníamos muy buena relación con Minas. Yo hice parte de una revista energética que es la especialidad de Diner y de esto, donde también participaba el negro Carlos Guillermo Álvarez.
Entonces había una noción de sede que se perdió desafortunadamente. Entonces la relación con Minas siempre fue muy buena y ellos eran muy buenos probabilistas. Permíteme. Cuando se graduó el primero, yo estaba muy cerquita, que fue Germán Podea en el doctorado en... Sí. Y Por ahí 95. déjame contar porque ya se va a acabar el tiempo. Y el primer programa que se genera en la Facultad de Ciencias, Luis Alfonso, para variar el decano, y Darío, que también está en todas partes, era el rector cuando se crea la maestría en estadística, que es del año 91. Es del 91 y casualmente la discusión fue con Antanas. Y la relación con Bogotá también era muy buena, y es algo que matemáticas también tiene, cosa que creo que los demás no. La relación nuestra con Bogotá fue muy buena, con Jorge Martínez, y apoyaba las cosas, entonces llegaban al académico y eso estaba prácticamente aprobado. Yo me acuerdo que yo llegué aquí, Luis Alfonso y Mario no me creían, ya habían aprobado eso. Antanas entró y dijo, si Jorge y Pelusa dicen que sí, yo digo que sí, y se fue. Sí, claro. Así nació muy rápidamente. Y hay una curiosidad que también está apareciendo aquí, todavía no había noción de universidad, había que hacer un acuerdo para cada uno. Cuando armamos el doctorado ya el acuerdo era abrir un programa que ya la Nacional tenía. Sí. Aquí hubo que armar uno y armar otro después. Claro. Y eso empieza en el año 91, que lo estoy contando. Después empiezan las otras Pero cosas. Mariela, Son 2 minuticos, yo quería retomar 2 cositas. Una, el desarrollo de la investigación en la facultad y el nombre de la Escuela de Biociencias que habíamos dicho ahorita. A mí me tocó durante la decanatura del 2006 al 2010 la creación de las áreas curriculares, que eso derivó de ahí, o sea, se sacaron todos los programas de las escuelas y se acomodaron en otro, digamos, en otra estructura académico-administrativa. Eso fue muy polémico porque había gente que no le gustaba eso, pero fue muy bueno para biotecnología porque nosotros estábamos bajo el yugo de los ingenieros agrónomos y no nos dejaban crecer porque había que pedirle permiso para todo. Es más, ingeniería biológica fue una cenicienta. Le negaban la secretaria, o sea, una cantidad de anécdotas que ya a uno le parecen chiste, pero que fueron muy Son difíciles en Claro, ese momento. Claro. Y luego me tocó también la construcción del bloque 16, que son los laboratorios de docencia que van a sostener el pregrado de la Escuela de Química, que ha sido como un deseo de la facultad desde el principio. Y me tocó la reforma académica de todos los programas. Y como la Facultad de Ciencia comenzó al revés, o sea, primero había maestrías y doctorado y luego los pregrados, también me tocó abrir el doctorado en biotecnología que estaba aprobado en Bogotá con, digamos, esa dificultad que representa el Instituto de Biotecnología para la sede de Medellín. Hay como un aspecto que yo quiero destacar, es que a pesar de que en la estructura de lo que es la carrera científica, es posible que los ingenieros no tuvieran la formación. Siempre ha sido un respaldo y un apoyo muy grande. Yo, por ejemplo, te digo, por poner un ejemplo, clases magistrales, para mí eso es una cosa importante. La idea central de eso son los mejores profesores, ¿cierto? Los mejores profesores y la uniformización del nivel, que eso antes era un lío cuando tú tenías 25 cursos de cálculo 1 y tenías cursos de muy buen nivel y cursos dados por personas que tenían que trabajar y que no tenían el tiempo ni para los estudiantes ni para la universidad. O sea, eso se hizo conjuntamente con los ingenieros. Nos ayudaron mucho, en particular Diner, que tú estabas mencionando. Muchos de nuestros doctorados están en la infancia. El de matemáticas es más antiguo y con mayor tradición, y eso hay que tratarlo con mucho cuidado. Yo me acuerdo, recién llegado, el primer persona con doctorado en estadística, que fue Juan Carlos Correa en los años 90, pasó un proyecto de investigación a conciencia que se llamaba Projection Pursuit, y aquí no había evaluadores. Se lo mandaron a un arquitecto a España, y contestó: vuestras mercedes, os agradezco mucho el honor que me hacéis, pero yo soy arquitecto. Y era por la palabra proyección, cogieron la palabra clave y lo mandaron. Contando que así se hace camino.
Se nos quedó algo en el tintero muy importante, un símbolo muy importante, no tenemos tiempo para hablar de eso, Ya no. que fue la construcción del edificio de laboratorios. Eso marcó un Claro, cambio. eso, en la eso cultura merece científica. una cosa Nos muy quedó especial. No, y la Bloque construcción 19. del bloque 20 en matemáticas, que Argemiro se consiguió la plata con silvicultura. Ese fue el bloque 20 arriba, que era el del programa de matemáticas. No, yo creo que El brindis esto nos ha les- mostrado lo que ha sido la facultad y nos muestra que un crecimiento que necesitaba de otras personas. Y llegamos a lo que ahora estamos. Y yo creo que algo muy importante es que nosotros hemos ayudado a crecer muchas otras facultades de ciencias en el país. Muchos departamentos de matemáticas, estadística, biología y otros que están en el país han crecido con la ayuda de nosotros los egresados. Digamos por eso y por el crecimiento de la facultad en estos muchos más años que nos No, y, Ok. el placer de verlos a todos ustedes. Somos Un gustazo y agradecerles a los a todos, a anfitriones. todos.